Nuestro mensaje de hoy, los peligros del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes la primera de 6 reflexiones en torno a los peligros del mundo. Y no es casual que cada vez que nosotros miramos televisión o accedemos a las redes sociales, siempre nos encontramos con toda clase de violaciones, transgresiones, maldades, actos de violencia, intolerancia, es decir, violencia en general. Y ante tan asombrosa y descomunal realidad, nos preguntamos, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Qué le ha pasado al mundo? Y yo me atrevería a contestar que nada de raro que no se haya vivido en otras épocas, desde los enfrentamientos en la antigua Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, como en la Edad Media, con las cruzadas hasta la Edad Moderna, con toda clase de guerras sociales, políticas, económicas, incluyendo a las 2 guerras mundiales y a todos los conflictos contemporáneos regionales que vive este mundo convulsionado y tristemente afectado. Y uno se pregunta, ¿qué es todo esto? ¿En qué nos hemos convertido? ¿O de qué nos estamos rodeando? Todo esto la Biblia lo describe con una palabra, mundo. Cuando la Biblia emplea el término mundo con una connotación negativa, no se está refiriendo a la tierra, o a la ecología, o a la biosfera. La tierra es de Dios, Él la hizo, es de Él y para Él. Cuando la Biblia usa el término mundo en ese sentido negativo, se está refiriendo a un sistema de rebelión y orgullo que busca deshonrar a Dios y a su gobierno. Es decir, los diversos sistemas de pensamiento y vida que se desarrollan sin tener en cuenta a Dios, a su palabra, ni mucho menos a sus principios. El mundo, en este sentido, se manifiesta en ideas como, por ejemplo, que pienses primero en ti, cueste lo que cueste, o el que te la hizo, que la pague, o como también que tú vales por lo que tienes, y así muchos otros conceptos. De igual manera, se manifiesta con acciones de egoísmo, de engaño, de falta de respeto, de agresión, de deshonestidad, y también con estilos de inmoralidad, rebelión, corrupción, que cada día los vemos como normal. Vemos que se pierde y se ha perdido cada vez más la dignidad humana, la justicia, la equidad, la solidaridad, la cooperación. En un mundo donde los peligros parecen acechar en cada esquina, la idea de protegerse puede parecer desde absurda hasta abrumadora. ¿Dónde me escondo? ¿O para dónde nos escondemos o para dónde vamos? Padecemos tantos conflictos que pueden parecer insuperables hasta tal punto que dejamos de hacer lo que debemos hacer. Como bien lo expresaba Martin Luther King, al considerar que no debe estremecer la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Esto implica no solo reconocer la naturaleza y la magnitud de los desafíos que enfrentamos cada día, sino también examinar cómo tomar medidas, cómo fomentar conciencia y cultivar la resiliencia para afrontar los obstáculos con fortaleza y determinación. Si bien los peligros del mundo pueden parecer abrumadores, no estamos indefensos ante ellos. Podemos no solo protegernos y construir una sociedad más segura, reconociendo que la protección está al alcance de nuestras manos. Estoy seguro que estos 6 mensajes, estas 6 reflexiones, moverán corazones hacia la aceptación, como también hacia el rechazo o hacia la indiferencia. Causarán escozor, dudas, preguntas, pero también estoy seguro que se confirmará lo que está escrito, que la verdad nos hace libres. Para que podamos comprender la realidad que vivimos y el propósito de este mensaje, remitámonos entonces al comienzo del problema. Y para ello, recordemos que el ser humano es un componente de cuerpo, alma y espíritu. El alma, que se refiere a los sentimientos, a las emociones y a todo lo volitivo del ser humano, está ligado al cuerpo. Por lo tanto, podemos afirmar que el ser humano está compuesto de 2 sustancias, una material y otra espiritual. Y es en esta diferencia donde se centra el mensaje de hoy.
Ahora bien, dice la palabra de Dios que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios es espíritu. Por lo tanto, nos identificamos con Dios en la sustancia espiritual. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con la sustancia material? Dios creó al hombre del polvo de la tierra, le dio un cuerpo material y muy especial, tan especial que era perfecto y compatible con la presencia de Dios, que es espíritu. Todos sabemos lo que luego sucedió como producto de la desobediencia. El pecado corrompió al cuerpo y éste perdió su especialidad. Por eso se deteriora y muere. Recordemos también que Dios le entregó al ser humano toda la tierra. Le dio el dominio sobre todo lo creado. Y cuando pecaron, inmediatamente la maldición tomó posesión de la tierra y de todo cuanto en ella habitaba. Esto significa que a partir de ese momento hubo una separación de estas dos sustancias y se formaron dos reinos. El reino de los cielos, gobernado por Dios, y el reino de la tierra, gobernado por su adversario, es decir, Satanás, el cual fue entregado o endosado por los primeros seres humanos que habitaron esta tierra. De ahí en adelante, Dios hizo todo lo necesario para que se restaurara el pacto inicial. Realizó muchos pactos con los hombres, pero ninguno dio resultado, hasta que vino Jesús a restaurar todo lo que se había perdido. Y es precisamente en ese momento cuando Satanás aparece una vez más para recordarle a Jesús y a toda la humanidad un hecho que había sucedido miles de años atrás, descrito en el Evangelio de Lucas, cuando él afirma que a él, a Satanás, se le había entregado toda la autoridad sobre la tierra y que él podía entregársela a quien lo adore. No hay nada que discutir entonces. El mundo es de Satanás hasta que Jesucristo vuelva como rey. Ahora entonces podemos entender mucho mejor la oración de Jesús al Padre en el Evangelio de Juan, cuando dice que Él nos ha entregado su palabra y que el mundo nos ha odiado, porque no somos del mundo. Pero le pide que no nos quite del mundo, sino que nos proteja del maligno. Podemos entonces entender que todo lo que estamos viviendo en el mundo es así porque estamos en medio de un gran conflicto entre la atracción mundana de Satanás y la atracción espiritual de Dios. Entonces piense por un momento en dónde usted encuentra más motivación o mayor atracción, ¿en la naturaleza espiritual de Dios o en la naturaleza carnal, material, pecaminosa que cada día atrae más? Porque el objetivo de Satanás es mantener a los seres humanos apegados y peleando por esa sustancia material. El maligno sabe que el mundo fue hecho maldito con el pecado y entre más nos acerquemos y aceptemos al mundo, más nos alejamos y rechazamos a Dios. Por eso Satanás en el mundo manipula una serie de recursos atractivos para que los seres humanos se mantengan y no puedan salir de él. Entre ellos están las malas amistades, la televisión, las drogas y todos los demás vicios, las revistas, los periódicos, prostitución, incluso hasta las tiras cómicas, el cine, la música, el baile, el internet, que todo se ha desdibujado, que ha sido manipulado como el libre desarrollo de la personalidad y los derechos humanos. Satanás se ha metido poderosa y hábilmente en los medios masivos de comunicación, hasta tal punto que incluso en las novelas, como usted lo puede darse cuenta, o en las series, en las películas, estamos de acuerdo más con la amante que con la esposa. Estamos de acuerdo más con el asesino que con la víctima. Se hace apología al criminal como héroe que impacta en la vida de los niños y de los jóvenes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Irnos al rincón más alejado del planeta para huir del pecado? ¿O debemos quedarnos en casa escondidos? ¿Debemos prohibir ver televisión, internet o leer o tener amistades? No, esa no es la solución. No podemos evitar vivir en el mundo, pero sí podemos escuchar y discernir lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Santifícalos en la verdad.
Tu palabra es la verdad. Lo que debemos hacer es aprender y practicar en nuestra familia y en nuestro entorno la conducta y las actitudes correctas dadas por Dios. En Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, nos insta a no olvidar sus enseñanzas, a guardar en el corazón sus mandamientos, porque eso prolonga nuestra vida, eso trae prosperidad y así vamos a tener el favor de Dios. Debemos aprender a amar las cosas de Dios por encima de las otras. Debemos aprender a resistir las tentaciones de Satanás. Pero dado que el pecado es tan sutil y agradable, debemos abandonar toda maldad y ansiar la leche pura de la palabra. Eso es tener el deseo sincero de crecer con el manual de vida y compartir sus principios con nuestros hijos, con nuestra familia, con el entorno en general. Por lo pronto, con estos mensajes del manual de vida, nos irán enseñando y mostrando los peligros del mundo y cómo reconocerlos o cómo vencerlos. Tenga la certeza que Cristo venció al mundo y nosotros en su nombre también lo haremos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.